En la fiesta familiar, mi hermana se burló. No te puedes permitir ni un coche viejo. Todos rieron, pero luego yo hice algo que no solo silenció sus risas para siempre, sino que cambió el destino de toda nuestra familia en una sola tarde. Esta no es solo una historia de venganza, es la historia de cómo el que todos consideraban el último de la fila se convirtió en el único capaz de marcar el camino. El sol de julio caía a plomo sobre el cortijo de mis padres a las afueras de Carmona. Era uno de esos domingos andaluces que parecen suspendidos en el tiempo, donde el aire vibra por el calor y el canto de las cigarras es la única banda sonora. La familia al completo estaba reunida, como cada año, para celebrar el aniversario de mis padres. El olor a leña quemada de la paella que mi tío preparaba con orgullo se mezclaba con el aroma a jazmín del patio. Era, en apariencia, una estampa de felicidad familiar. Para mí, era el escenario anual de mi juicio personal. Mi nombre es Javier, y en el ecosistema de mi familia, yo era el satélite que orbita lejos del Sol. A mis 32 años, todavía conducía un Seat Ibiza del 98, un coche que había heredado de mi abuelo y que tosía cada mañana como un anciano con bronquitis. Trabajaba desde casa en algo que ellos llamaban cosas de ordenadores, una nebulosa incomprensible para una familia donde el éxito se medía en hectáreas de olivos, ladrillos a la vista o un puesto de funcionario con tardes libres. El verdadero sol de nuestra galaxia familiar era mi hermana Sofía, 2 años mayor que yo, casada con Ricardo, un promotor inmobiliario con más labia que escrúpulos y que se movía por la vida con la arrogancia de quien cree que el mundo le debe pleitesía. La comida transcurría entre risas estridentes, debates acalorados sobre política y fútbol, y el desfile de logros de mis primos. Que si uno había sido ascendido en el banco, que si la otra se iba de vacaciones a Tailandia. Yo comía en silencio, participando lo justo, sintiendo el peso de las miradas de reojo. Sabía lo que pensaban. Pobre Javier, tan listo que parecía de pequeño y se ha quedado en nada. La humillación nunca era directa, sino una corriente subterránea de condescendencia y compasión mal disimulada. Pero ese día, Sofía decidió que las sutilezas no eran suficientes. La conversación derivó hacia los coches. Ricardo, como no, alardeaba del nuevo Mercedes que se había comprado. «Una bestia, Javier, tienes que verlo. El tuyo aparcado ahí fuera parece de juguete a su lado», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sentí la punzada, pero la ignoré. Fue entonces cuando mi hermana, con una copa de vino blanco en la mano y una superioridad insultante, soltó la frase que encendería la mecha. «Ay, Ricardo, no seas malo. Javi bastante tiene con que esa cafetera le arranque por las mañanas». Hizo una pausa dramática, buscando la atención de toda la mesa, y la consiguió. «Seamos sinceros», continuó mirándome fijamente con una sonrisa afilada. «En la fiesta familiar, mi hermana se burló. No te puedes permitir ni un coche viejo». Todos rieron y rieron. No fue una risa discreta, fue una carcajada general, sonora y cruel. Mi padre se rió, mi madre intentó disimularlo con una tos. Mis tíos soltaron un «¡qué mala eres!» que sonaba a complicidad. Sentí cómo la sangre se me subía a la cara. Cada risa era un pequeño martillazo en mi autoestima. Les miré a todos, uno por uno. Vi sus caras deformadas por la hilaridad, disfrutando del espectáculo. Sofía me miraba triunfante, esperando una reacción, un balbuceo, una excusa, pero no le di ese gusto. Me quedé quieto, con la mirada fija en mi plato de paella a medio comer. El calor ya no venía solo del sol, sino de la rabia que me hervía por dentro. En ese instante, en medio del patio andaluz que había sido el paraíso de mi infancia, me sentí completamente solo.
Pero mientras ellos reían, una calma glacial se apoderó de mí. No lo sabían, pero acababan de darme la motivación que me faltaba. La fiesta no había terminado. De hecho, para mí, acababa de empezar. Mientras las risas se apagaban y la conversación derivaba hacia otros temas triviales, yo seguía allí, físicamente en la mesa, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia. Estaba en mi pequeño piso de alquiler en el barrio de Triana, en Sevilla. Un piso modesto, con muebles viejos y paredes que necesitaban una mano de pintura. Para mi familia, ese piso era la prueba de mi fracaso. Para mí, era mi cuartel general, el laboratorio donde, durante los últimos 4 años, había estado construyendo mi venganza ladrillo a ladrillo, línea de código a línea de código. La humillación de Sofía no era nueva, era la culminación de años de menosprecios. Desde pequeños, ella era la extrovertida, la popular. Yo, el introvertido, el de los libros y los ordenadores. Cuando terminé la carrera de Ingeniería Informática con matrícula de honor, mi padre me dijo: «A ver si eso te sirve para algo más que para arreglarme el ordenador». Esa frase se me clavó en el alma. Decidí que no solo les demostraría que servía para algo, sino que construiría algo tan grande que sus mentes, ancladas en lo tangible y lo tradicional, ni siquiera pudieran comprenderlo. Así nació Solara. Solara empezó como una idea simple, una plataforma de software que optimizaba el rendimiento de los parques de energía solar usando inteligencia artificial. España, la Tierra del Sol, estaba apostando fuerte por las renovables, pero la gestión de los parques era ineficiente. Vi el hueco, la oportunidad. Los 2 primeros años fueron un infierno. Rechazaron mi idea en cada banco, en cada ronda de inversión. Demasiado técnico, demasiado arriesgado, me decían. Mi familia me instaba a que buscara un trabajo de verdad. Para sobrevivir, acepté trabajos de freelance mal pagados, diseñando páginas web para tiendas de barrio. Era el trabajo de ordenadores que ellos veían, la fachada que ocultaba mi verdadera ambición. Vivía con lo mínimo. Cada euro que ganaba lo reinvertía en Solara. Las noches en vela eran mi rutina, con la única compañía del zumbido del servidor y el café frío. Hubo momentos en los que estuve a punto de tirar la toalla. Recuerdo una noche de tormenta, con goteras en el salón, mirando mi cuenta bancaria con apenas 50 euros. Llamé a mi amigo de la universidad, Mateo, el único que conocía mi proyecto. «Estoy agotado, Mateo. Creo que tienen razón, que esto es una estupidez». Mateo, desde Barcelona, me escuchó pacientemente y me dijo: «Javier, la gente que piensa en pequeño nunca entenderá a los que construyen imperios. No lo dejes, no por ellos, sino por ti». Sus palabras fueron el combustible que necesitaba. El punto de inflexión llegó hace 1 año, cuando conseguí un pequeño inversor ángel de Alemania que vio el potencial. Con esa inyección de capital pude contratar a un pequeño equipo y perfeccionar el algoritmo. Hace 6 meses, una de las mayores empresas energéticas de España accedió a hacer una prueba piloto en una de sus plantas en Almería. Los resultados fueron espectaculares. Aumentamos su eficiencia en un 18%. La noticia corrió como la pólvora en el sector. De repente mi teléfono empezó a sonar. Empresas de toda Europa querían Solara. Y hace 1 mes llegó la oferta que lo cambiaría todo. Una de las gigantes tecnológicas de Silicon Valley quería comprar mi empresa. Las negociaciones habían sido secretas y extenuantes, llevadas a través de videoconferencias a horas intempestivas. Habían terminado ayer por la tarde. Mientras mi familia se preparaba para la fiesta, yo firmaba digitalmente el contrato que me convertía en multimillonario. El dinero aún no era visible, tardaría unas horas en reflejarse en mi cuenta. Por eso había venido a la fiesta en mi viejo Ibiza, por eso seguía siendo el pobre Javier. Lo había planeado todo, quería esperar al momento adecuado, quizás en unos días, para dar la noticia con calma. Pero Sofía,
en su infinita arrogancia, me había servido la venganza en bandeja de plata. Saqué discretamente el móvil del bolsillo. Disimulando, abrí la aplicación de mi banco. Aún nada. La transferencia internacional estaba tardando, pero yo sabía que era cuestión de horas, quizás de minutos. Miré a mi hermana, que ahora se reía de una anécdota de sus vacaciones en Ibiza. Sonreí para mis adentros. Ella pensaba que estaba ganando. Pero la partida acababa de empezar y yo tenía todas las cartas. El sol de la tarde comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados. El calor amainaba y una brisa suave traía el olor a tierra mojada del riego cercano. La sobremesa se había alargado, perezosa, entre cafés, licores y los últimos cotilleos. Ricardo seguía siendo el centro de atención, explicando con grandilocuencia sus planes para construir una urbanización de lujo en la costa. Mi padre le escuchaba con admiración, mi madre asentía a todo y Sofía le miraba con devoción. Era la perfecta estampa del éxito, según el manual de mi familia. Fue entonces cuando sentí vibrar el móvil en mi bolsillo, una notificación escueta en la pantalla de bloqueo. Transferencia recibida. Era el momento. Me levanté de la mesa. El silencio se hizo al instante. Todos los ojos se giraron hacia mí, sorprendidos por mi movimiento. Normalmente, yo era una figura pasiva en estas reuniones. «Perdonad que os interrumpa», dije, con una voz tranquila pero firme que no parecía la mía. «Ricardo, suena muy interesante tu proyecto. De hecho, me ha dado una idea». Caminé lentamente hacia el centro del patio, asegurándome de tener la atención de todos. «Sofía», dije, mirándola directamente, «antes te has reído de mi coche. Y tienes razón, es una cafetera vieja. Llevo tiempo pensando en cambiarlo, pero no me decidía». Ricardo soltó una risita. «¿Te vas a comprar un Dacia? Ten cuidado, Javi, no te endeudes por encima de tus posibilidades». La condescendencia en su voz era palpable. «No, Ricardo, no pensaba en un Dacia», respondí sin dejar de mirar a mi hermana. «Estaba pensando en algo más espacioso. Verás, durante los últimos 4 años, mientras todos pensabais que estaba perdiendo el tiempo con mis cosas de ordenadores, he estado construyendo una empresa de software llamada Solara». Hubo un silencio confuso. Vi a mi padre fruncir el ceño, intentando procesar la información. «Solara», continué, saboreando cada palabra, «crea software de inteligencia artificial para optimizar plantas de energía solar. Hemos conseguido aumentar la eficiencia de las plantas en casi un 20%. Al parecer, eso es algo que a las grandes empresas energéticas les interesa mucho». Hice una pausa, dejando que la información calara. «Tanto», añadí, «que ayer por la tarde, una compañía tecnológica norteamericana, una de esas de las que oís hablar en las noticias, compró mi empresa». El silencio era ahora total, un silencio denso, pesado, que se podía cortar con un cuchillo. Solo se oía el zumbido de una mosca solitaria. La cara de Sofía era un poema. Su sonrisa se había congelado. Sus ojos mostraban una incredulidad que rápidamente se transformaba en pánico. ¿Qué estás diciendo, Javier? ¿Es una broma?, balbuceó. «No, no es ninguna broma», respondí con calma. «La negociación ha sido larga, pero se cerró ayer. Y esta tarde saqué el móvil y abrí la aplicación del banco, girando la pantalla para que todos la vieran. El dinero ha llegado». En la pantalla, un número con muchos ceros brillaba bajo el sol del atardecer. Un número que a ellos les costaría varias vidas de trabajo y especulación inmobiliaria poder amasar. Oí a mi madre ahogar un grito. Mi padre se quedó blanco, con la boca abierta. Ricardo parecía haber visto un fantasma. Su rostro engreído se había descompuesto en una máscara de pura envidia y shock. Pero mi atención seguía en Sofía. Sus ojos iban del teléfono a mi cara, buscando algún indicio de engaño. No lo encontró. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, lágrimas de humillación, de rabia, de darse cuenta de que el mundo tal y como lo conocía
acababa de desmoronarse. La risa se había extinguido para siempre. Su burla sobre un coche viejo ahora sonaba ridícula, patética. En ese patio, bajo el cielo andaluz, el satélite insignificante se acababa de convertir en el sol. La revelación cayó como una bomba atómica en el apacible cortijo familiar. El tiempo pareció detenerse y luego el caos. Mi madre fue la primera en reaccionar, corriendo a abrazarme entre sollozos de «Hijo mío, ¿por qué no dijiste nada?». Mi padre, todavía pálido, se acercó y me puso una mano temblorosa en el hombro, murmurando un «¿Pero cómo?», que se perdió en el aire. Mis tíos y primos me rodeaban ahora, sus caras transformadas por una mezcla de asombro y un respeto repentino y servil. Las preguntas se agolpaban. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿En qué vas a invertir? ¿Te vas a ir a vivir a América? De repente, mi opinión era la más importante de la sala, pero mis ojos buscaban a Sofía y a Ricardo. Estaban apartados junto a la bugambilla. Ricardo gesticulaba, visiblemente alterado, mientras Sofía lloraba sin consuelo. La humillación que me había infligido se le había devuelto multiplicada por 1000, no por mis palabras, sino por la fría e irrefutable realidad de mi éxito. Su mundo, construido sobre la apariencia y el estatus material, se había hecho añicos al compararse con el mío. El Mercedes de Ricardo, que minutos antes era un símbolo de poder, ahora parecía un simple trozo de metal. Su universo de superioridad se había derrumbado. La fiesta se disolvió en un ambiente de incomodidad y tensión. Las despedidas fueron torpes. Mis tíos, que antes apenas me dirigían la palabra, ahora me daban abrazos y me decían que siempre habían sabido que llegaría lejos. La hipocresía era tan densa que casi podía tocarse. Cuando finalmente Sofía se acercó a mí, arrastrada por mi madre, tenía los ojos hinchados y rojos. «Javier, yo lo siento», susurró, sin atreverse a mirarme a la cara. Lo de antes era una broma. La miré fijamente y por primera vez en mi vida no sentí ni rabia ni dolor. Sentí una especie de lástima. «No, Sofía, no era una broma», le respondí con voz serena. «Era lo que de verdad pensabas, lo que todos pensabais». Me giré para mirar al resto de la familia, que nos observaba en un silencio tenso. Mi éxito no cambia quién soy. El que estaba sentado en esta mesa hace unas horas es el mismo que está aquí ahora. Lo único que ha cambiado es el número en mi cuenta bancaria. Y si eso es todo lo que necesitáis para respetarme, entonces el problema no es mi viejo coche. Un coche de alta gama, un flamante Audi RS e-tron GT de un discreto color gris oscuro, entró por el camino de grava del cortijo. Un hombre con uniforme se bajó y me entregó las llaves. «Su coche, señor», entregado como solicitó. Lo había comprado online esa misma mañana, programando la entrega para el atardecer. Era mi golpe de gracia. Cogí las llaves. «El coche nunca fue el problema, Sofía», le dije pasando a su lado. «Era el respeto. Y eso, querida hermana, es algo que tu dinero nunca podrá comprar». Me subí al coche eléctrico, cuyo silencio al arrancar era casi una metáfora de mi victoria. No hice chirriar las ruedas, no aceleré de forma ostentosa. Simplemente me deslicé suavemente fuera del cortijo, dejando atrás el murmullo de mi familia rota y desconcertada. Mientras conducía por los caminos de olivos, con el sol poniéndose en el horizonte, no sentía euforia, sentía paz. La venganza no había consistido en humillarlos, sino en liberarme de su juicio para siempre. Había demostrado mi valía, no con palabras, sino con hechos. Y esa victoria silenciosa y absoluta era más dulce que cualquier risa ahogada o disculpa forzada. Era el sabor de la libertad.